Vamos a entrar ya a la palabra y vamos a leer allí en el Salmo 11. Hoy vamos a estudiar el Salmo 11. Y vamos a leer los versos del 1 al 6. Dice así la palabra: En Jehová he confiado. ¿Cómo dices a mi alma que escape al monte cual ave? Porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetar en oculto a los rectos del corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma lo aborrece. Sobre los malos Dios hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador, y será la porción del cáliz de ellos. En ese salmo es un salmo de confianza, es un canto de confianza a Dios. Este salmo lo escribió David en momentos de dificultad, en momentos de urgencia, en momentos de persecución, cuando el rey Saúl perseguía a David para matarlo. David no huía de Saúl por cobardía, no. David huía del rey Saúl porque él quería evitar problemas. No lo hacía por temor, no lo hacía por cobardía, lo hacía porque quería evitar problemas, porque no quería enfrentarse con el rey, porque no quería enfrentarse con el ungido de Dios, porque Saúl, pese a que era un hombre pecador, pese a que era un hombre que no era temeroso de Dios, era un hombre que todavía era el rey de Israel y se debía de ver como el siervo de Dios. Primera de Samuel, vamos al primer texto, Primera de Samuel 24:6. Mira cómo David habla acerca del rey Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Por eso David huía de Saúl, porque él dice ahí en el texto que Dios me guarde de hacerle daño o extender mi mano contra el ungido de Jehová. Qué bueno que nosotros veamos a los líderes, a los pastores, a los que sirven a Dios como siervos de Jehová, que tengamos siempre ese respeto que le debemos de tener a ellos. Este salmo también hace la aclaración entre lo que es el justo y el injusto, o entre el justo y el impío. Este salmo, David nos muestra a un Dios que, como el único que nos puede librar de la dificultad, del problema, de la prueba. Este salmo nos da una gran enseñanza para aquellos que de una u otra forma en la vida nos vemos acorralados, nos vemos encerrados, nos vemos atrapados. Muchas veces cuando estamos atrapados, encerrados y sin salida, a veces preguntamos ¿qué hacer? ¿Cierto? Y muchos cristianos se ven tentados a hacer lo opuesto a lo que Dios nos dice en su palabra. Por eso, hermanos y amigos, no podemos tomar decisiones alocadas, como el Señor nos hablaba ayer en la predicación de nuestra hermana Vivianda. No podemos tomar decisiones alocadamente. Siempre que vayamos a tener o vamos a tomar alguna decisión, siempre debemos de estar seguros de lo que estamos haciendo. Y lo mejor antes de tomar una decisión es pensar, pausar y levantar nuestro rostro a Dios para pedirle a Él dirección, pedirle a Dios que nos ayude. El primer punto, quiero resaltar una frase en el verso 3. Dice: si fueran destruidos los fundamentos,
¿qué ha de hacer el justo? Sobre todo esa frase, si fueran destruidos los fundamentos en nuestra vida, ¿qué debemos de hacer usted y yo como cristianos, como hijos de Dios? La pregunta aquí es, ¿cuáles son los fundamentos de nuestra vida? Los fundamentos de nuestra vida, yo lo coloco, el primer fundamento de nuestra vida es Dios, pero otro fundamento de nuestra vida es nuestra familia. ¿Qué tal donde ese fundamento de nuestra familia sea destruida? Que nuestro cónyuge nos diga, yo ya no quiero seguir contigo. ¿Qué tal donde la hija soltera le dé esa noticia a su padre que está embarazada? O que usted sepa que su hijo está en las drogas. Otro fundamento en nuestra vida puede ser nuestra salud, ¿cierto? ¿Y qué tal donde un día de estos el médico nos dé el diagnóstico de una enfermedad grave, de una enfermedad incurable? Otro fundamento de nuestra vida son nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros propósitos de vida. ¿Y qué tal, como lo dice el salmista, qué tal donde esos sueños sean destruidos? Otro fundamento de nuestra vida puede ser el trabajo. ¿Qué tal donde si en estos días el patrón te diga de que ya no hay trabajo para usted? ¿Y qué tal usted donde esté ya entrando a los 50 o más de 50, donde ya es muy difícil conseguir trabajo a esa edad, ¿cierto? Y más ahora en medio de esta pandemia, que uno quede desempleado. Por eso el salmista dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Otro fundamento puede ser la economía, ¿no? Puede que esta pandemia a muchos nos haya afectado la economía, a otras personas más que a otras. Y puede que ese fundamento en estos momentos, ese fundamento de su vida está destruido. Entonces la pregunta que se hace el salmista es, ¿qué ha de hacer el justo? Es una pregunta muy importante, ¿sí? Si los fundamentos fueran destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué ha de hacer el Hijo de Dios? ¿Qué ha de hacer el cristiano? ¿Sí? Pues ese es el propósito del estudio de esta mañana. Y lo primero que el salmista nos dice que qué debe de hacer el justo está en el versículo 1. El versículo 1 subrayé esa frase, en Jehová he confiado. Pero mire cómo dice al final del texto, ¿cómo me dicen mis compañeros a mí que escape al monte cual ave? Según este versículo, David confiaba en Dios, aunque los fundamentos sean destruidos. Pero aquí vemos en este texto que David confiaba, pero sus compañeros no confiaban en él. Usted sabe que David siempre ha sido un hombre de guerra y él siempre, al lado de él habían personas de guerra armados, ¿sí? Entonces él siempre estaba acompañado, pero los compañeros de David no confiaban en Dios, antes le aconsejaban que escapara, ¿cierto? ¿Qué nos enseña eso? Que en nuestras vidas, hermanos, siempre vamos a tener personas que no van a pensar igual que nosotros. En la vida siempre vamos a tener personas que no van a pensar igual que Dios. Aquí vemos a un David que confiaba en Dios, a un David que tenía paz, a un David que estaba tranquilo, aunque todo alrededor estaba patas arriba, aunque todo alrededor estaba derrumbado. Mientras sus compañeros estaban atemorizados, David confiaba en Dios. Entonces la pregunta es, ¿cómo estamos reaccionando cuando los fundamentos de nuestra vida están destruidos? Nuestra manera de reaccionar como cristianos, hermanos, tiene que ser muy diferente a cómo reaccionan las personas que no conocen del Señor. Nosotros como hijos de Dios no podemos reaccionar igual a los inconversos. No podemos reaccionar igual que los impíos. ¿Cómo ha de reaccionar el justo cuando los fundamentos de su vida sean destruidos? David dijo que él confiaba en Jehová. Lo segundo que hizo David fue en el verso 4, nos dice que lo segundo que debemos de hacer cuando los fundamentos de nuestra vida sean destruidos, David dice, verso 4, Jehová está en su santo templo.
¿Cuál es el templo? El templo es el lugar de reunión, donde nos reunimos, donde hacemos el culto. Y según lo que nos está diciendo David, que cuando los fundamentos sean destruidos en nuestra vida, debemos de buscar a Dios, donde Él siempre va a estar. Cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, nos dio un texto muy precioso, que donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estaré yo. Dios promete que siempre Él está en la iglesia, Él está en el culto, Él está en el templo, ¿sí? Y que el mejor lugar para buscar a Dios es el templo. Siempre que vayamos a ir a congregarnos al templo, vamos a encontrar a Dios allá en la iglesia, ¿sí? Y cuando usted viene a un culto, cuando usted está pasando por un momento muy difícil en su vida, Dios en medio del culto te va a dar consuelo, te va a dar fortaleza, te va a dar instrucción. Usted en medio del culto va a escuchar la palabra de Dios. Ahí en medio del culto usted va a clamar y Dios le va a responder, Dios le va a ministrar. Pero el gran problema de nosotros, hermanos, es que no estamos donde Dios está. Si Dios dice que Dios está en su santo templo, y si Jesucristo nos dijo que donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estará Dios con nosotros. Entonces la pregunta es, muchas veces no estamos ahí en el culto. Antes, al contrario, cuando los fundamentos de nuestra vida son destruidos, ahí es donde Satanás coloca en nuestra mente y nos dice, ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿De qué sirve ir a la iglesia? ¿Sí? ¿Ya para qué? ¿Para qué voy a la iglesia si mi hogar se destruyó? ¿Para qué voy a la iglesia si ya no tengo empleo? ¿Para qué voy a la iglesia si ya no tengo salud? Lo tercero que David aconseja o que hizo cuando los fundamentos sean destruidos está en el verso 4. Jehová está en su santo templo, ya lo vimos, pero mira lo que dice: Jehová tiene en el cielo su trono. Jehová tiene en el cielo su trono. ¿Qué significa eso de que Jehová tiene en el cielo su trono? Es decir, que Dios está en su trono, un trono de un rey, donde lo controla todo. Esa frase que Jehová tiene en el cielo su trono, aquí David está reconociendo la soberanía de Dios. Aquí David le está reconociendo a Dios que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él es el Señor del cielo y de la tierra, que aunque los fundamentos de tu vida, algunos se han destruido, Dios te está diciendo de que Él todavía es el Rey, de que Él es el que manda, de que Él es el que gobierna, de que Él es el que tiene el control, que Él es el que tiene la última palabra, de que Él es el todopoderoso, que para Él no hay nada imposible, ni para Él no hay nada difícil que Él no pueda hacer, ¿sí? Hermanos y amigos, recuerden que nuestro Dios está en su trono, ¿sí? Y miren cómo dice Hebreos capítulo 4, versículo 16. Si Dios está en su trono, mire lo que dice Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Aunque todo, hermanos, esté patas arriba, aunque todos los fundamentos de nuestra vida estén destruidos, no se nos olvide de que Dios está en su trono, de que todo en esta vida depende del que está en el trono, y el que está en el trono es Dios. Dios sigue gobernando. Dios no pierde la calma, Él no se preocupa por nada, ¿sí? Muchas veces, hermanos, nosotros pasamos por situaciones difíciles en la vida y a veces creemos que a Dios no le importa lo que nos está pasando a nuestra vida, ¿sí? No, hermanos, Dios está viendo, Dios está observando, Dios permite eso por lo cual tú y yo estamos pasando.
Y Dios quiere que aceptemos la voluntad de Dios, ¿sí? Que la aceptemos, aunque no la entendamos, pero que sigamos creyendo de que Dios está en su trono, ¿sí? Recordemos, hermanos, todo depende de Dios. En esta vida, hermanos, todo lo que nos pasa en nuestra vida depende de Dios. No depende del médico, no depende del banco, ni tampoco depende del abogado, porque muchas veces nosotros le ponemos mucha confianza en el médico, ponemos mucha la confianza en el abogado, pero no, el abogado ni el médico están en el trono, el que está en el trono es Dios. Lo quinto que hace David, si los fundamentos de su vida son destruidos, dice David en el versículo 4 al final, dice, sus ojos ven, quiere decir que los ojos de Dios ven, los párpados de Dios examinan a los hijos de los hombres. Aquí David está diciendo que si los fundamentos son destruidos en nuestra vida, confiemos que los ojos de Dios están siempre sobre nosotros. Los ojos de Dios están siempre sobre nosotros. Yo recuerdo cuando mis niñas estaban pequeñas, de 3, 4 años, 2 años, uno siempre está pendiente de ellas. Uno puede estar haciendo una cosa, pero uno siempre, la mirada siempre están fijas en ellos, porque uno dice donde se caigan, donde se aporreen, ¿sí? Pues déjame decirte una cosa, de que así como nosotros estamos pendientes de nuestros hijos, no les perdemos de vista en nada a nuestros hijos, porque nos preocupa que les pueda pasar algo. Pues déjame decirte que en este texto Dios dice que los ojos de Dios también están pendientes de sus hijos, ¿sí? ¿Qué nos enseña eso? Que Dios conoce nuestro dolor, que Dios ve nuestras lágrimas, que Dios ve nuestro sufrimiento, que jamás usted y yo vamos a pasar por un dolor, por un sufrimiento, y que para Dios, y que Dios se va a hacer el desentendido, o que vamos a pasar desapercibidos de parte de Dios. No creamos que Dios nos va a ver sufriendo, llorando, con dolor, con sufrimiento, y que Dios va a ser indiferente a nuestro sufrimiento, o que Dios no va a estar pendiente de cada cosa que nos pasa en nuestra vida. Recordemos, hermanos, que Dios, los ojos de Dios nos ven, los párpados de Dios examinan a los hijos de los hombres. Y si Él ve que estamos pasando por el dolor, por el sufrimiento, por las lágrimas, pues déjame decirte que Dios va a obrar siempre a nuestro favor, porque ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que nos enseña la Biblia, la palabra de Dios. Lo sexto que David hizo cuando los fundamentos de su vida fueron destruidos está en el versículo 5 y en el versículo 6. Jehová prueba al justo. Pero leamos el verso 6. Jehová prueba al justo, pero el verso 6 dice, pero también Dios sobre los malos hará llover calamidades, fuego y azufre. Fuego y azufre, así como lo hizo Dios, como castigó a Sodoma y a Gomorra. Y no solamente con fuego y azufre, sino también con viento abrasador. Según este texto, cada uno de nosotros, cuando los fundamentos de nuestra vida sean destruidos, usted y yo tenemos que examinar nuestra vida. Tenemos que autoevaluarnos. Cuando algún fundamento de nuestra vida es destruido, usted y yo tenemos que examinar nuestra vida. Y es bueno que busquemos cuál es la causa de la aflicción. ¿Cuál es la causa de ese dolor? ¿Cuál es la causa de esa pérdida? David lo hizo. En el verso 5 dice, ¿será una prueba? Porque Jehová prueba al justo. Pero también en el verso 6, también David dijo, o puede ser
que lo que estoy pasando, por lo que estoy sufriendo, tal vez es consecuencia de mi pecado. Porque Dios hace llover calamidades, fuego y azufre y viento abrasador sobre los impíos. Entonces, hermanos, si después de examinar nuestra vida y hacernos esas preguntas, ¿será que Dios me está probando o será que esto es consecuencia de mi pecado? Si es una prueba, entonces confiemos, hermanos, que después de esta prueba viene la bendición. Si lo que estamos atravesando es una prueba, entonces confía en Dios, que Dios te va a dar la salida. Porque la Biblia lo dice muy claro, que Él dará juntamente con la prueba, también dará la salida. Pero si al examinarnos nos damos cuenta que tal vez ese fundamento de mi vida se perdió y estoy pasando por este problema, por esta dificultad, tal vez por causa de mi pecado, entonces es importante, hermanos, que nos arrepintamos. Es importante que nos volvamos a Dios. Es necesario cambiar y dejar el pecado. Cada uno de nosotros debemos de reconocer si por lo que estamos pasando es una prueba o si por lo que estamos pasando es la disciplina de Dios. Tal vez por algún pecado, tal vez porque tú le has sido infiel a Dios, tal vez porque tú le has sido infiel a tu cónyuge, tal vez porque has descuidado tu vida espiritual, tal vez porque has descuidado el tiempo devocional, el tiempo de oración, el tiempo con la palabra. Tal vez estás caminando por un camino no bueno, por un camino que no le agrada a Dios. Y quiero terminar este estudio leyendo Isaías 55:7. Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Mire esa última frase. Dios es un Dios amplio en perdonar. Otra versión dice que Dios siempre está dispuesto a perdonar. Tal vez cuando le fallamos al ser humano, ellos tal vez no están dispuestos a perdonar. Nos ponen muchos peros para perdonarnos. Pero aquí la Biblia dice que Dios siempre va a estar dispuesto para perdonarnos. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año, Dios siempre va a estar dispuesto a perdonarnos. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por ministrarnos en este ayuno, Señor, a través de tu palabra. Gracias, Dios, por este hermoso salmo. Gracias, Dios, por hablarnos, Dios, de una manera linda, de una manera muy especial, oh Dios. Gracias porque a través del estudio pudimos entender el salmo y ahorita lo comprendemos, ahora lo entendemos, Señor, de una manera mejor, Señor. Permite, Padre, que podamos hacer todos estos pasos que hizo David cuando vino la prueba, cuando vino la dificultad, cuando se vio atrapado, cuando vio que su vida estaba patas arriba. Oramos, Señor, para que tú nos ayudes también a poner en práctica esta palabra y ayúdanos, Señor, a no ser solamente oidores ni conformarnos con eso. Sí, ayúdanos, Señor, a poner en práctica esta palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos, que estén bien.